Bueno, vamos a continuar chicos con las transparencias y que en esas transparencias son para que rellenemos el apunte donde vemos ejemplos de este tipo de polaridad de la molécula con el tipo de enlace. Tenemos el fluoruro de berilio. El fluoruro de berilio es una sal. Supuestamente las sales se unen por unión iónica, pero este es un ejemplo de una excepción. Bien, ¿por qué? Porque cuando veamos más adelante otro tipo de temas, vamos a ver que el fluoruro de berilio es una molécula de tipo lineal. Lineal significa que forma un ángulo de 180 grados y en este caso el átomo central viene a ser el berilio y los flúor se unen a el átomo central. Cuando yo saco la diferencia de electronegatividad, como les puse ahí en la transparencia, restando la electronegatividad del flúor menos la del berilio, me da 2,5. Eso quiere decir que el tipo de enlace sería un enlace iónico. Pero cuando yo hago esa molécula, bien, no hago una estructura iónica porque presenta una estructura de tipo simétrica, donde yo coloco al berilio como átomo central, a los costados el flúor, y a su vez me doy cuenta que cuando hago la estructura, el berilio queda con su octeto incompleto, porque está rodeado de 4 electrones. Y es una molécula simétrica porque yo me paro en el berilio, veo hacia un lado y veo hacia el otro y veo exactamente lo mismo, flúor, flúor. Y si la hago bien prolijita la estructura, quiere decir que si me pongo en el berilio tengo la misma distancia de un lado hacia el otro. Entonces termina teniendo un momento dipolar igual a 0 y la molécula resulta no polar. Veamos otro ejemplo que es el tricloruro de boro, bien, que está formado por dos no metales. Toda conjugación de dos no metales es una unión covalente. Cuando yo saco la diferencia de electronegatividad, bien, me da igual a 1. Bueno, en la transparencia hay un error, he puesto iónico y es covalente de tipo polar. Bien, cuando hagamos la forma de esta molécula es trigonal planar. Bien, trigonal planar. Eso significa, pongo el átomo central en el medio y hago como un triángulo, como el logo de Mercedes-Benz. Es simétrica. Yo lo pongo al boro en el medio y ¿qué veo también? Veo otra particularidad. Tiene el octeto incompleto uno de los átomos y en general el átomo central. Bien, cuando yo veo en cualquiera de las tres posiciones, veo exactamente lo mismo, entonces estoy frente a una molécula simétrica, una molécula de tipo apolar. Cuando seguimos viendo, ya lo hemos visto cuando he explicado el tipo de la unión covalente, pero ahora es como que yo me meto un poquitito más, porque yo es como que lo había explicado como para tratar de entender que hay esto del momento dipolar, de la simetría de la molécula. Bien, pero ahora explico la realidad de este compuesto del tetracloruro de carbono. Bien, que no tiene un enlace covalente no polar, sino que el enlace es apolar. ¿Por qué? Porque cuando hago la diferencia de electronegatividad me da 0,5. Pero es una molécula simétrica, como yo les he explicado. Tiene un momento dipolar igual a 0. Bien, entonces acá vemos el ejemplo, que el enlace puede ser covalente polar por una diferencia de electronegatividad, pero cuando yo me voy a la simetría de esa molécula, la molécula resultante es no polar o apolar. Cuando vemos nuestra vedette, que es el agua, hacemos la diferencia de electronegatividad, da 1,4, es una unión covalente de tipo polar. Acá me coincide el tipo de enlace con el tipo de molécula. Bien, tipo de molécula va a ser polar. Yo hago el oxígeno, pongo los electrones para formar la unión con el hidrógeno y me quedan dos pares de electrones libres.
Bien, ¿y por qué es una molécula asimétrica? Porque si yo me paro en el oxígeno, bien, y veo hacia un lado el enlace con el hidrógeno y hacia el otro enlace con el hidrógeno, estoy viendo lo mismo. Pero si yo me voy para arriba, veo electrones. Entonces, en las 4 direcciones no estoy viendo lo mismo. Para abajo estoy viendo unión oxígeno-hidrógeno. Para arriba estoy viendo oxígeno, pares de electrones libres. No estoy viendo lo mismo, tengo que ver exactamente lo mismo para que algo sea simétrico. Bien. Después vemos el otro vedette, que es el amoníaco, bien, donde el tipo de enlace es un enlace covalente polar y la molécula obviamente es también polar, bien, es una molécula asimétrica. Me vuelvo a parar en el nitrógeno, veo para un lado, veo para acá, nitrógeno, hidrógeno. Veo para arriba, par de electrones libres. No estoy viendo lo mismo, es asimétrico. Bien, y ahora en la tablita, que para completar, digo, bueno, a ver, tengo moléculas diatómicas. Diatómica significa formada por 2 átomos, que esos átomos pueden ser iguales o diferentes. Bien, si son iguales, la molécula siempre va a resultar apolar, porque la diferencia de electronegatividad va a ser 0. Por todo lo que hemos visto, la molécula de cloro, la molécula de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, etc. Cuando son diferentes, un ejemplo puede ser que esa molécula sea polar. Por ejemplo, el ácido clorhídrico o el ácido bromhídrico o el ácido fluorhídrico, bien, donde se genera ese dipolo, donde el halógeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces se genera esa parcialidad de carga. Después puedo tener moléculas poliatómicas, o sea, formadas por varios átomos. Entonces, ese momento dipolar puede ser igual a 0. Si es igual a 0, significa que la molécula es simétrica, o sea que es no polar. ¿Qué ejemplo hemos visto? El trifluoruro de boro, el tetracloruro de carbono, el dióxido de carbono, por ejemplo. También podemos tener poliatómicas, pero que ese momento dipolar sea distinto de 0. Y si es distinto de 0, es polar la molécula, o sea, asimétrica, pero tiene una característica. Tiene que presenta pares de electrones libres o no compartidos. ¿Cuáles son los ejemplos que hemos visto? Nuestros vedettes, el amoníaco y el agua.